¿no es cierto? Esto no es una cosa reciente. Es el producto de decisiones económicas, de política económica, que en buena medida se vienen tomando desde finales del 2017 y que agarran fuerza en el 2019, donde se puede leer, ¿no es cierto?, en blanco y negro la política económica en las cartas de intención de los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Un primer acuerdo en 2019, en 2020 un acuerdo grande, un préstamo de 6.000 millones, y ahora el préstamo de 4.000 millones de dólares que tomó el gobierno del presidente Noboa. A diferencia de lo que dicen algunos analistas, no es que este es un acuerdo distinto y no es lo mismo de lo que firmó Moreno. Es básicamente la continuidad. Incluso si vemos las políticas, ¿cierto? Porque en el acuerdo básicamente se traza la política económica. Puede que el país tenga un plan de desarrollo, hay un programa de gobierno, finalmente. Cuando un país firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí está la política económica. Ahí es lo que se compromete a hacer el país en materia de política económica. Y el tercer acuerdo que firma el Ecuador con el FMI, después de un largo periodo donde no habían este tipo de acuerdos, ¿cierto? Dos los firmó Moreno, uno lo acaba de firmar Noboa hace unas semanas, hace poco tiempo atrás. Básicamente van reiterando, ¿no es cierto? Se ve lo que firma Noboa actualmente son los ítems, los capítulos que quedaron pendientes de los dos acuerdos que firmó Moreno, ¿no es cierto? Son las últimas cosas que el Fondo Monetario Internacional viene insistiendo desde 2019 y que además es básicamente la receta que aplica en otros países. Andrés Chiriboga, quien es economista, quien es parte e integrante del Observatorio de la Dolarización y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola Frank, ¿cómo estás? Muy buenos días. El gusto es mío y bueno, un placer atenderlos y poder tener una discusión. Esperamos sea útil para las personas que les siguen por diferentes canales. Muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación y para arrancar en materia, ¿qué significa que el Ecuador sea el último país de la región en crecer económicamente, tal y como ha afirmado el Banco Mundial, que asegura que vamos a crecer al 0,7%? Y anclándole a la pregunta, el Fondo Monetario Internacional hace pocos meses también había manifestado que íbamos a crecer apenas al 0,1%. Andrés. Sí, bueno, es preocupante, a la vez con lo terrible que puede sonar esto. Yo creo que desde el punto de vista de los indicadores económicos de corto plazo, porque creo que también es importante hablar un poco de largo plazo, porque esto no es una cosa que pasa los dos últimos trimestres, ¿no es cierto? Que es un poco la manera en que leen las cosas de algunos analistas económicos y donde trata de posicionar el discurso el gerente del Banco Central, ¿no es cierto? Es una cosa de corto plazo. En el próximo trimestre seguramente, tal vez, posiblemente vaya a haber un repunte de ciertos indicadores. Es un problema que hay que verlo al corto plazo y hay que verlo a largo plazo. Pero ratifica la situación muy, muy crítica de la economía ecuatoriana, que viene desde bastante tiempo atrás. Les insisto, incluso si es que vemos tanto indicadores económicos como, yo diría, sentidos comunes de la gente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas que por la situación económica y por la situación de inseguridad, que son dos cosas que van de la mano, han tomado desde hace varios años la decisión de salir del país, ¿cierto? Hay una nueva ola de migración de personas, familias enteras que están arriesgando su vida, pasando por el estrecho de Darién, que queda en Panamá, tratando de buscar un mejor futuro en Norteamérica, ¿no es cierto? Un fenómeno que no lo veíamos con respecto a migraciones hacia Norteamérica desde finales del siglo pasado. Por supuesto que nos recuerda a las grandes migraciones que se dieron a finales de los 90, inicios de este milenio, sobre todo hacia España, hacia Italia, que eran incluso migraciones un poco distintas, era el cabeza de la familia, una sola persona. Ahora estamos viendo situaciones donde familias enteras están migrando, ¿no es cierto? Poniendo incluso en riesgo la vida de los niños de la familia. Y desde un punto de vista económico, incluso para hablarles en los mismos términos a ratos a los economistas, que les gusta hablar en frío y se olvidan que finalmente la economía es de todos los días, de los seres humanos, de los hogares, ni siquiera seguramente representarán ingresos de divisas para una economía que utiliza el dólar, y que durante buena parte del inicio de la dolarización sobrevivió gracias al ingreso de divisas de los migrantes que iban a trabajar en España, que iban a trabajar en Italia, mientras que los capitales privados, los banqueros, no aportaban nada a los flujos
hacia la economía ecuatoriana de dólares. Entonces, lo que se puede prever, hay algunos estudios interesantes que están empezando a realizarse, algunos académicos que siguen el tema. Uno, la tragedia social, ¿no es cierto? Que es lo más importante, ¿no es cierto? Más allá de las cifras frías y demás. Y dos, incluso desde un punto de vista económico, de flujos económicos, de flujo de dólares, seguramente eso no va a representar ingresos de dólares que son importantes para mantener una economía dolarizada de manera saludable. Entonces, lo que vemos a nivel de las cifras, para un poco cerrar esta intervención, es eso, ¿cierto? Una economía que no va bien, que no es una cuestión de corto plazo, que tal vez mañana posiblemente salgamos a flote, porque además las decisiones económicas siguen siendo básicamente las mismas. Y quiero aquí de una vez conectar con esto que les manifestaba, ¿no es cierto? Esto no es una cosa reciente. Es el producto de decisiones económicas, de política económica, que en buena medida se vienen tomando desde finales del 2017 y que agarran fuerza en el 2019, donde se puede leer, ¿no es cierto?, en blanco y negro la política económica en las cartas de intención de los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Un primer acuerdo en 2019, en 2020 un acuerdo grande, un préstamo de 6.000 millones, y ahora el préstamo de 4.000 millones de dólares que tomó el gobierno del presidente Noboa. A diferencia de lo que dicen algunos analistas, no es que este es un acuerdo distinto y no es lo mismo de lo que firmó Moreno. Es básicamente la continuidad. Incluso si vemos las políticas, ¿cierto? Porque en el acuerdo básicamente se traza la política económica. Puede que el país tenga un plan de desarrollo, hay un programa de gobierno, finalmente. Cuando un país firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahí está la política económica. Ahí es lo que se compromete a hacer el país en materia de política económica. Y el tercer acuerdo que firma el Ecuador con el FMI, después de un largo periodo donde no habían este tipo de acuerdos, ¿cierto? Dos los firmó Moreno, uno lo acaba de firmar Noboa hace unas semanas, hace poco tiempo atrás. Básicamente van reiterando, ¿no es cierto? Se ve lo que firma Noboa actualmente son los ítems, los capítulos que quedaron pendientes de los dos acuerdos que firmó Moreno, ¿no es cierto? Son las últimas cosas que el Fondo Monetario Internacional viene insistiendo desde 2019 y que además es básicamente la receta que aplica en otros países. Les dejo con una inquietud para ti, Frank, para las personas que nos escuchan. Miren lo que está pasando en Kenia, por ejemplo. País en África, firmó un acuerdo de 2.000 millones de dólares en 2021, está pagando tanto el crédito como las consecuencias de la política económica, al punto en que grandes sectores de la sociedad civil, de la sociedad keniata, se han volcado a las calles, ¿no es cierto?, a criticarle al gobierno del presidente Ruto por los defectos de la política económica tremendamente regresiva que ha adoptado el gobierno de Kenia. Y si ustedes se ponen a investigar, van a ver exactamente las mismas cosas que se comprometió Noboa, ¿no es cierto? Aumento de los precios de los combustibles y de la electricidad, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó en Kenia, deteriorándole las condiciones de vida y la capacidad adquisitiva de la gente, y además una política fiscal dedicada básicamente a acumular recursos en las cuentas del gobierno para pagarle la propia deuda al FMI y a los otros tenedores de deuda en Kenia. 3 años después, ¿no es cierto? Es un programa de 3 años. La sociedad keniata ha dicho basta, ¿no es cierto? Y el presidente Ruto está buscando todas las maneras para tratar de apaciguar las aguas, convencerle a la gente. Votó a todo su gabinete ministerial, menos a 3 ministros. Son cosas que seguramente vamos a ver en nuestro país, lamentablemente. Es el mismo tipo de programa que se ha aplicado en Ecuador desde 2019 y, como para darles un ejemplo, se aplica en otros países como Kenia, donde ya hay un estallido social, porque es una política económica que deteriora la calidad de vida de las personas. Entonces es Y a esa propósito, política económica, Frank, que provoca la recesión económica que está viviendo el Ecuador. Por supuesto, hay factores externos del precio del petróleo, el y comercio a- internacional es una economía muy expuesta a los flujos de los precios de las materias primas, pero principalmente es el diseño de la política económica que genera este tipo de problemas, ¿no es cierto? Y y a eso es justamente lo que propósito, estamos viendo. y a propósito de Kenia y algunos países que han firmado con el Fondo Monetario Internacional, Andrés, ¿existe alguna evidencia empírica que demuestre que cuando el FMI ingresa a alguno de los países comienza a mejorar sus condiciones de desarrollo? ¿Existe algún país que pueda decir, sí, vino el FMI y me ayudó para que mejore la salud, la educación, el empleo, la infraestructura, la obra pública en general? Nada, Frank, cero, ni un solo país.
Y las investigaciones académicas desde la sociedad civil se han dedicado a analizar esto y ven que no hay una sola experiencia que sea positiva. Por ejemplo, hay un estudio reciente que realizó una ONG que se llama Oxfam, que hace estudios económicos, estudios tributarios, etcétera, donde estudiaron los préstamos o los programas del FMI en 17 países, en 14 países, perdón, fueron 17 préstamos en total entre 2020 y 2021, ¿cierto? Y se publicaron recientemente sus resultados y mostraron que toda la política social, ¿cierto? Salud, educación, que incluso incluía algunas referencias en los programas con el FMI, todo iba al tacho de la basura, ¿cierto? Incluso cuando el propio FMI medio aceptaba, digamos, para lavarse un poco la cara, a poner lo que se llama algunos mínimos de gasto social, sobre todo en salud y educación, eso no se cumplía. Entonces, esos recursos, de nuevo, iban para mantenerse en las cuentas del gobierno para garantizar el pago de la deuda externa. Yo creo que es para lo que sirve el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de traducción que no se ve tan directamente cuando uno revisa los acuerdos con el fondo, pero claro, te dicen, mira, te Y presto plata. entonces, ¿por qué los países deciden incursionar con el Fondo Monetario Internacional si prácticamente las políticas que ellos recomiendan, no recomiendan, sino que imponen, son nefastas para la economía de cada uno de los países donde el Fondo Monetario Internacional interviene? Mira, finalmente aquí hay lo que se conoce como una economía política, ¿no es cierto? Hay un juego de política y un juego de intereses, porque parecería una tontería, ¿no es cierto? Es inevitable decir, bueno, el país necesita recursos, ¿no es cierto? Es lógico, para invertir, para destinarle recursos a una estrategia buena, mala, mediocre, para atacar el problema de la seguridad, pero bueno, necesitan recursos, ¿no es cierto? Hay un déficit, el gobierno necesita plata, entonces es casi lógico, dicen, que te tengas que endeudar o que tengas que gestionar tu problema de la deuda, ¿no es cierto? Otra manera de administrar esto es no endeudarse más, ¿no es cierto? Y además tratar de anular, tratar de renegociar, y ir a una lógica más coherente, que no aumente la deuda y sobre todo una deuda que no te sirve para financiar nada de eso, que es el caso del FMI. Pero de todas maneras, yendo más allá de esa lógica de, bueno, necesito plata para financiar el programa de gobierno, ¿no es cierto? Detrás hay lo que yo llamo una economía política, hay intereses, porque siempre alguien termina ganando. Entonces, cuando tú tomas una deuda que no sirve para nada, sino para empeorar la condición económica del país, hay que empezar a buscar quiénes son los ganadores. Pierden la mayoría de personas, como por ejemplo las personas más pobres, más necesitadas en el Ecuador, pero siempre hay ganadores, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los ganadores? En primer lugar, veamos fuera del país. Uno, quienes tienen deuda ecuatoriana, ¿no es cierto? Que lo que les interesa es, vea, el Ecuador es un país de riesgo, capaz no me va a pagar. Yo quiero buscar una manera en que a mí me paguen la deuda, ¿no es cierto? Y ahí tú tienes al FMI, tienes a países que le han prestado plata al Ecuador, ¿no es cierto? Los países del norte global que están reunidos en uno que se llama el Club de París, ¿cierto? Que es el club de los países ricos. Y por otro lado tienes personas, fondos privados que le han prestado plata al Ecuador, que dicen, vean, yo lo que necesito es a mí que me paguen esa plata. Muchas veces, conectando lo externo con lo interno, los tenedores de la deuda ecuatoriana son ecuatorianos mismos, no son fondos de inversión noruegos, los abuelitas y abuelitas en Dinamarca, en Noruega, que sus ahorros están destinando a inversiones de los países pobres en los mercados de capitales. Muchas veces son ecuatorianos mismos que a veces tienen contactos dentro de los gobiernos y saben cuándo pueden jugar con esa deuda, ¿no es cierto? Sube precio, baja precio, yo juego con eso, vendo, compro y hacen dinero con eso. Es lo que en economía se conoce como arbitraje, que es básicamente un acto de corrupción. Esos son los primeros interesados. Luego, desde esta lógica de acreedores, ¿qué es lo que pasa? Digamos, cuando un país entra en un programa que no te sirve, digamos, para salir de esa trampa del endeudamiento, tú sigues requiriendo recursos. Pensemos en el programa del FMI actual. Una de las cosas que dice el programa, y lo ha dicho el propio ministro de Economía, es que esto no es suficiente. Entonces, parte del programa implica endeudarse más. Pero como el Ecuador ya fue al FMI, como el Ecuador ya no tiene mecanismos propios para gestionar sus recursos, ¿no es cierto? Que antes se hacían, como hacen todos los países del mundo, para que el Banco Central, por ejemplo, le dote liquidez al propio Estado, a la banca de desarrollo, incluso a los actores privados, no te queda otra que ir, ¿no es cierto?, a los acreedores privados, ¿no es cierto? Que en el caso Y ecuatoriano en muchas ese veces ir a los son los propios acreedores actores del privados, sistema financiero local. y en esa suerte de ir a los acreedores privados, entonces está en lo correcto lo que dijo el ministro de Economía cuando fue a comparecer ante la Asamblea, a manifestar que prácticamente si no le daban el crédito, si no nos daba el crédito el Fondo Monetario Internacional, no nos podía haber dado
los demás bilaterales, los demás multilaterales, como el BID, como el Banco Mundial, entre otros. ¿Es esto así? O sea, necesariamente teníamos que No. pasar por el FMI para acceder a los multilaterales de crédito. A ver, aquí hay que hacer una puntualización. La primera es una cosa que acabo de decir, ¿no es cierto? Primero, el crédito del FMI no llega ni a la mitad de las necesidades de financiamiento calculadas por el propio gobierno. Entonces, por eso el propio crédito dice, bueno, lo que tienen que hacer es, uno, endeudarse más y dos, subir el precio de los combustibles, subir la recaudación de IVA, dos cosas que el gobierno ya ha hecho, y además buscar otros mecanismos que según el programa se consultarán con el FMI, ¿no es cierto? No es que capaz más recortes y demás está descartado, ¿no? Seguramente son cosas que se van a venir porque el gobierno no tiene más plata. ¿De dónde viene la plata? ¿No es cierto? El gobierno de Ecuador ha dicho de los multilaterales y hay que ver otros mecanismos. ¿Qué pasa con los multilaterales? ¿No es cierto? Donde tú tienes posibilidades de acceder a créditos más coherentes que este programa del FMI, porque el programa del FMI básicamente sirve para acumular plata, para pagarle al FMI y a otros tenedores de deuda. No sirve para más, en función de los indicadores que el FMI te pone, por más No que se sirve pare de para cabeza el obras, por Banco Central ejemplo, y Andrés, diga, porque algunas personas decían, bueno, va a venir 4.000 millones de dólares, al fin van a volver las obras, al fin va a haber no. mantenimiento a las vías, al fin va a haber alguna mejora en la salud, en la educación, van a terminar algunas de las unidades del milenio, de las cerca de 10 o 15 me parece, que todavía estaban por terminar y siguen en el abandono. Andrés, No, ¿podría servir para no, eso el crédito? no, porque el problema que tú tienes está en el mismo acuerdo. Digamos, en principio, ¿no es cierto? El dinero es fungible, si llega a las cuentas del gobierno, el gobierno puede hacer lo que le da la gana, en principio sí. Pero el problema es que en el programa con el FMI, que es básicamente tu hoja de ruta en materia de política económica, tú tienes un compromiso principal, ¿no es cierto? Que técnicamente se llama no atrasarse en pagos de deuda externa y pagos de importaciones, ¿no es cierto? Ese es el indicador principal. Tienes que cumplir, si no, no te sigue llegando la plata, se acaba el acuerdo y te metes en unos líos enormes, ¿no es cierto? Entonces, te llega la plata, tú tienes que ver los indicadores. Si el indicador lo que diría es, destine 1.000 millones de dólares a obra social, a inversión de estructura, sería un préstamo maravilloso, porque llega la plata, genera multiplicadores, genera empleo, etcétera, y sería maravilloso. Pero el indicador que incluye el Fondo Monetario Internacional es no se atrase pagos de deuda externa en 2024, no se atrase pagos de deuda externa en 2025, en 2026, en 2027. Y Entonces, ese, la plata que entra a la contabilidad del Banco Central termina quedándose ahí, ¿no es cierto?, para cumplir con pagos de deuda externa que además implican salidas de dólares. Y ese Retomando un pago tema de que te deuda dije hace un externa, rato, Andrés, podría ser para el mismo Fondo Monetario Internacional. Porque tengo para entendido el que en el mismo Fondo Monetario 2025, Internacional y para todos los acreedores. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es no se atrase en todos los pagos, o sea, cúmplele a todo el mundo. Entonces, si hay un pago, por ejemplo, hay unos pagos de bonos de deuda externa, que son los tenedores de bonos son privados, ¿cierto? Incluso seguramente algunos ecuatorianos, ahí tú tienes que tener recursos para ello. Con además, volviendo a un tema que yo les insisto, ¿no es cierto? El fondo dice, verá, aquí el fondo le está poniendo ahora 1.000 y en total, en el plazo final del crédito le vamos a poner 4.000 si usted me cumple todo. Pero además no es suficiente, entonces tiene que endeudarse más y además subir los impuestos, subir el IVA, subir los precios de los combustibles para que esa platita vaya, ¿no es cierto?, a las arcas del Estado y permita cumplirle el indicador principal del acuerdo del fondo, que es no atrasarse en pagos de deuda externa. Entonces, si bien en principio, yo digo, Novoa se puede hacer TikTok, hacer lo que quiera, el gerente del Banco Central puede decir, podemos hacer lo que quiera, tú tienes ahí una meta de política económica que no es inversión en carreteras, en salud, de educación, que es pago de deuda externa. Entonces, por eso nosotros insistimos que es un crédito hecho para pagar deuda externa, que además implica que el Fondo Monetario Internacional está incluso incumpliendo su propia ley, ¿no es cierto? Hay un acuerdo que los países firmaron donde dice, Fondo Monetario Internacional, si es que la plata es para que esa plata vuelva a salir de la economía, no tiene que prestar la plata, tiene que poner controles de capitales, tiene que revisar el programa. Pero lamentablemente el Fondo Monetario Internacional en Ecuador, en Kenia, en todos lados, lo que hace es lo contrario. Le vale un carajo su acuerdo constitutivo, pero beneficia, ¿no es cierto?, a los tenedores de deuda externa, ¿cierto? A los posibles financistas internos, porque cuando el Ecuador se queda sin opciones. Además, con el nuevo crédito, tiene que seguir buscando recursos para pagar deuda externa, va a tener que emitir deuda interna que seguramente va a terminar siendo comprada por el sector financiero local, ¿no es cierto? Que son los que pueden prestarle plata al gobierno, que eso le da poder a los acreedores de deuda local, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos,
como esto viene en detrimento de toda la política social, de toda la infraestructura, por supuesto hay proveedores privados que esto les encanta, porque dice, bueno, como usted no me va a invertir en sanear los problemas del sector eléctrico, verá, yo tengo aquí una barcaza, ¿no es cierto?, con la que le puedo dotar esto de energía. Yo le puedo proveer un servicio aquí, ¿no es cierto?, para que usted más o menos vaya paliando en el corto plazo este tipo de problemas, pero no resuelve estructuralmente los problemas del país. Entonces, insisto, hay una economía política atrás de este tipo de créditos, ¿no es cierto?, que está fuera del país y que está dentro del país, donde hay ganadores. Los que pierden son las mayorías, pero hay gente que le interesa. Por eso, finalmente, es difícil salir de esta trampa, ¿no es cierto?, hasta que vengan decisiones patrióticas, coherentes, porque, digamos, si quienes están en las riendas del gobierno, digamos, son personas que tienen esos intereses, que no les interesa el país, sino sus propios bolsillos, y que además están en total sintonía con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente representa los intereses de los acreedores externos. Entonces nunca jamás en la vida va a haber ningún tipo de política económica que se destine a mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas. Después de todo, la evidencia, después de ver que cada vez que el Fondo Monetario Internacional ingresa a un país y prácticamente destruye su economía, Andrés, ¿se podría decir que FMI igual a Fábrica Mundial de Indigentes? Así es, completamente. O lo que yo digo es, el Fondo Monetario Internacional va a cumplir 80 años, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, este año cumplen 80 años de existencia. Fueron instituciones que, además, digamos, no fueron diseñadas para resolverle los problemas al sur global, a países como el Ecuador. eh, Funciona de cierta manera como una banca de desarrollo. Pero lo que yo digo es una banca de desarrollo para Estados Unidos, para Europa, para Japón, incluso por ahí hasta para otros países cuyas economías han empezado a florecer en los últimos años. Claro, Pero banco porque de uno desarrollo para el ve Ecuador, que en ¿para Kenia? Estados De ninguna Unidos, manera. Andrés, uno ve que en Estados Unidos las medidas e imposiciones que aplica el Fondo Monetario Internacional o que pide aplicar el Fondo Monetario Internacional no se aplican en Estados Unidos. ¿No sería paradójico, inclusive irónico? Es paradójico, pero ese es el diseño, mi estimado Frank. Porque cuando el organismo de crédito, ¿no es cierto? Y tú tienes ahí el FMI, tienes el Banco Mundial, tienes los acreedores privados, ¿no es cierto? Te atrapan, te tienen sobreendeudado y a través del sobreendeudamiento te mantienen en la parte más baja de la generación de valor de la economía mundial, ¿no es cierto? Te mantienen proveyendo mano de obra barata, materias primas baratas, sin poder generar ningún tipo de transición económica, transición energética. Tú le terminas dotando, ¿no es cierto?, de recursos humanos y recursos naturales al desarrollo de las economías del norte global. Entonces, básicamente tú sostienes una situación que existía en la época de la colonización, digamos, cuando España colonizó Latinoamérica y, digamos, el mal llamado descubrimiento, sino era una relación inequitativa. Y lo mismo los países europeos con respecto a África, algunos países en Asia, ¿cierto? Es un mecanismo para sostener esa situación, ¿cierto? Uno pensaría, ah, no entienden las cosas, se equivocan, qué malos economistas, no se dan cuenta. No, no, esto es por diseño, básicamente. Está diseñada esa arquitectura económica para que los países nunca salgan de esa trampa y persistan en esa situación de proveedores, insisto, de materia prima, de mano de obra barata, precarizada, para el desarrollo industrial de los países del norte global, que además es un desarrollo industrial tremendamente nocivo para el planeta. ¿Cierto? Son desarrollos de industrias que están contaminando el planeta, que están provocando que aumente la temperatura de la Tierra. Digamos, es completamente incoherente. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no es cierto? Es una paradoja, ¿no es cierto? Están haciendo las cosas mal. El problema es que es una paradoja deliberada, digamos, saben lo que están haciendo. Saben que están causándole daño a los países y de todas maneras lo hacen. Para contarte una anécdota y cerrar en este punto, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y les hemos advertido algunas cosas, como por ejemplo el problema de la fuga de capitales del Ecuador en el marco de sus programas. Entonces les decimos, miren, aquí están los datos, ¿no es cierto? Dólares que no entran a la economía o se fugan de la economía. Ustedes tienen la obligación de generar programas distintos ante ese contexto. Y la respuesta, uno en principio diría, capaz les estamos mostrando algo que no sabían y van a recapacitar. Saben perfectamente, Frank, tienen los mismos datos, tienen las propias estadísticas y se hacen los tontos, ¿no es cierto? Dicen, ah, no, es que es una decisión del gobierno y sí. Pero claro, están provocando esa fuga de capitales, están provocando el subdesarrollo de las economías porque eso les sirve, ¿no es cierto?, a las economías que dominan, las que tienen las cuotas más importantes en el Fondo Monetario Internacional, que son básicamente Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto? Incluso
Lo de China es una discusión larguísima que podríamos tener en otro programa. Los chinos están ganando más espacio, ¿no es cierto? Tienen una cuota importante en el FMI, pero dentro de estas grandes disputas geopolíticas, por supuesto, también los Estados Unidos, Europa, etcétera, resisten la avanzada de China, ¿cierto? Hay que ver esa avanzada, si es hegemónica, si es beneficiosa para los países del sur global. Ese es un sujeto de otro tipo de discusión. Pero en este caso, las potencias que crearon estas instituciones de hace 80 años se resisten, ¿no es cierto?, al avenir de China, por un lado, y por supuesto al desarrollo de las economías anteriormente colonizadas y neocolonizadas actualmente, como es el caso del Ecuador. Entonces, contra eso estamos peleando y al menos lo que deberíamos tener es la resistencia de nuestros propios gobernantes. Pero si los gobernantes, ¿no es cierto?, desde su miopía y desde sus intereses, lo que quieren es mi bolsillo, los contratos familiares, que mi familia provea el desayuno escolar, que mi familia o la familia de mis amigos provean la distribución de energía eléctrica, eso va completamente en sintonía con lo que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional y es la combinación perversa que al Ecuador no le va a permitir salir, digamos, en el largo plazo de esta situación de recesión económica. Insisto, los indicadores pueden decir, sí, capaz van a aumentar un poquito las ventas o la recaudación por el IVA. Claro, habrá que ver a dónde va la recaudación del IVA, ¿no es cierto? Ya afecta la capacidad de adquisición de las personas, pero la gran pregunta es, ¿eso va realmente a inyectarse en la economía? El indicador del Fondo Monetario Internacional, de la política económica del Fondo Monetario Internacional, dice, no, 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 no. Esa plata en la cuenta del gobierno central, en el Banco Central, porque tienes que dotarme de plata de la otra cuenta en las reservas internacionales, porque tienes pagos de deuda externa. Entonces, ni se te ocurra usar esa plata para otra cosa, ¿cierto? Porque tú tienes que cumplirme el indicador principal de tu programa económico, que ahora es el mío, el del Fondo Monetario Internacional. La planificación, el plan de desarrollo, que Ese, están unos jóvenes de ahí, eso no importa y nada. dentro Es de el este programa como el programa, fondo. y dentro de ese programa, Andrés, hemos leído que también se podría venir una nueva reforma tributaria. Bueno, algunos de los condicionamientos ya lo hemos anunciado, ya lo hemos dicho. 3% de IVA por el Fondo Monetario Internacional, la subida de los combustibles o, alza, o eliminación de los subsidios, dependiendo cómo lo quieran apreciar. Que ese también sería un interesante debate para un futuro programa, de si es alza de los combustibles o eliminación de los subsidios. Es alza Y, de los des, combustibles, y digamos, eso hay después, que leerlo desde la perspectiva del consumidor y de las personas, no hay dónde perderse. Y recursos que, insisto, van a la cuenta del Estado para pagar deuda externa, es lo que dice el programa. y, y después podría venir esta reforma tributaria. Andrés, podría ser para aumentar nuevamente los impuestos. Sabemos que Daniel Noboa fue uno en campaña, pero en la práctica hizo todo lo contrario. Podríamos prever nuevamente una nueva reforma tributaria, podríamos prever inclusive que nuevamente se condonen multas de intereses a los 137 grupos económicos más poderosos del país, incluyendo el mismo grupo Noboa. Sí, efectivamente, para la revisión de noviembre, además, ¿no es cierto? Los programas del Fondo Monetario Internacional tienen revisiones periódicas. Si te revisan y te dan el ok, te desembolsan más plata, ¿cierto? A fin de año, el Fondo Monetario Internacional le tiene ofrecido 500 millones al Ecuador. Una de las condiciones, primero van a revisar los indicadores, ¿no es cierto? ¿Estás pagando deuda externa? Sí, no, check o cruz. Y luego hay unos indicadores cualitativos que se llaman. Entonces, uno de ellos es lo que tú dices. Tiene que haber lo que se podría entender como un borrador de proyecto de ley de reforma tributaria ligado a un hecho que está en el programa económico del Fondo Monetario Internacional, que es que lo que le está prestando el fondo no es suficiente para seguir pagando deuda. Entonces, tienes que buscar plata de otro lado. Y una de las fuentes es la reforma tributaria. Ahí van a pesar dos cosas. Uno, los intereses del fondo, es decir, recaude más porque tiene que seguir aumentando esa cuentita, ¿no es cierto?, en el Banco Central para que usted pague deuda. Ahí podríamos decir, bueno, capaz le ponen impuestos a los más ricos, ¿no es cierto?, que los ricos paguen y esa plata se va para pagar deuda. No es necesariamente bueno, necesitamos la plata acá, pero al menos son los ricos los que están pagando la deuda externa, podríamos decir. Pero ahí entra en juego un siguiente criterio, que es que quienes nos gobiernan son miembros de las élites económicas, que son los que les deben plata al Estado y quienes habría que preguntarse si efectivamente quieren contribuir con más recursos. Entonces, si te agarras del criterio de lo que quiere el FMI, más las élites que gobiernan al país, lo que se podría esperar de esa reforma tributaria es que el peso de la recaudación, nuevamente, a través de cualquier tipo de alza de impuestos, de remisiones o cualquier tipo de mecanismo, caiga sobre la mayoría de los ecuatorianos y no sobre las élites, que lo que no les interesa es que le quiten
su plata, que muchas veces no es ni siquiera su plata. ¿Cierto? Cuando hablamos del sistema financiero ecuatoriano, muchas veces son recursos de los propios depositantes. Pero no es bueno el presagio, es efectivamente una condición del fondo que estará sobre la mesa en el mes de noviembre. Por supuesto, se toparán ahí con las condiciones políticas que haya en la Asamblea Nacional. El compromiso no dice que pasen la ley, entonces capaz van a jugar un poquito con eso, porque a mí me da la impresión de que el programa del Fondo Monetario Internacional también juega con los tiempos políticos. Y Novoa está cumpliendo Antes algunas de cosas, pero finalizar, también ven que va a haber una transición, ¿no es cierto? Y no les interesa tampoco que esa transición sea un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Que venga una nueva política económica, ¿no es cierto? Al antes de, FMI también le interesa que haya una cierta continuidad. antes de finalizar, y por cuestiones de tiempo, Andrés, el Ecuador podría salir del FMI así como un adicto sale de las drogas. Bueno, primero que nada se necesita una decisión muy soberana, habría que pensar en otro gobierno, etcétera. Salir del, digamos, del acuerdo con el fondo, de participar en el fondo es complicado, pero existen alternativas a ese tipo de endeudamiento, ¿no es cierto? Uno, existen otros tipos de créditos que da el Fondo Monetario Internacional que no son condicionantes. Dos, y retomo rápidamente una pregunta que tú decías, ¿se necesita endeudarse con el fondo para que accedas a otros créditos de bancos multilaterales? No, no necesitas endeudarte con el fondo. Sí necesitas que el fondo genere un informe macroeconómico que esté establecido en el artículo cuarto del convenio con el fondo, pero que se puede negociar, ¿no es cierto? Un gobierno soberano puede decir, mira, yo necesito que hagas ese informe, que me destrabes del acceso a préstamos, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que esos sí son préstamos, por ejemplo, vinculados a obra pública. Entonces es plata que entra al Ecuador y que se destina a empleo, a construcción, etcétera, ¿no es cierto? Esos son buenos créditos, pero hay que tratar de que el Fondo Monetario no bloquee. Y luego hay que explorar otro tipo de mecanismos que, te digo, no deben implicar más deuda con malas condiciones, sino más bien agresivas renegociaciones, incluso cancelaciones de deudas. Entonces, ¿hay alternativas a la política perniciosa del Fondo Monetario Internacional? Las hay, ¿no es cierto? No es fácil, las hay, pero sobre todo pasa finalmente por la política. Necesitas una decisión que además te permite entrar en una posición de negociación inteligente, fuerte con el propio Fondo Monetario Internacional, con los acreedores de deuda, que lamentablemente no es la que tiene el Ecuador desde bastante tiempo atrás, no solo desde el gobierno de Noboa, sino con fuerza claramente desde 2019. 2017, 2019, ahí es donde empezó básicamente la política económica a ser exactamente igual a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Como ya es un clásico en el programa y muy brevemente, a modo de conclusión, ¿cuál sería la otra verdad de lo que dicen algunos analistas de que Daniel Noboa ha tomado decisiones duras, pero certeras en materia económica para afrontar los graves problemas económicos que atraviesa el país? La otra verdad es la que viven los ecuatorianos y ecuatorianas todos los días, ¿no es cierto? Una situación económica muy complicada. Han caído las ventas, han caído todos los indicadores económicos, la gente sigue saliendo del país. Las decisiones que se toman en el marco del programa del fondo son para los acreedores de deuda y son para las élites ecuatorianas, no para la mayoría de personas. Esa es la otra verdad, lamentablemente. Han sido las apreciaciones de Andrés Chiriborga, economista, miembro e integrante del Observatorio de la Dolarización, a quien agradecemos por haber estado en el programa, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno a la coyuntura económica del país. Muchísimas gracias, Franca, a ti por el espacio. Saludo a ustedes y a las personas que siguen su programa.